Nos situamos en el año 1937, que es cuando se detecta por primera vez el coronavirus en pollos. Pero en la década de 1960 se aísla por primera vez en humanos y se descubre que el virus producía un resfriado común en niños, lo cual no era letal. Actualmente estamos ante un virus que sí se cobra víctimas. Sin embargo, este virus no es realmente nuevo, como dicen en las noticias. Voy a contarte la historia cronológica de este patógeno y por qué se volvió tan agresivo. Hay personas que nacieron entre el año 90 y 94 y probablemente recuerden ciertos eventos que explicaré más adelante. En la década de 1960, más bien en el año 1962, Dorothy Henry y John Prochnow, ambos del Departamento de Medicina de la Universidad de Chicago, descubrieron el coronavirus. ¿Y cómo lo hallaron? Pues sucedió en invierno. En esa fecha habían estudiantes de medicina enfermos. En el laboratorio, estos estudiantes estaban estudiando los efectos de los virus en órganos. Y en esa época, los virus más conocidos o más comunes eran los resfriados, a lo que es el rinovirus. Se recogían algunas células de las fosas nasales de los pacientes que estaban enfermos y se inoculaban las células en un pedacito de riñón humano. Se observaba ciertos patrones de inflamación y la sorpresa fue cuando, en el invierno de 1962, al obtener las muestras de estos alumnos de medicina e inocularlas en el riñón de prueba, encontraron que la inflamación era diferente que el del rinovirus. Con esto ya había indicios de que un nuevo virus se había detectado. Lo único que se sabía era que estaba relacionado con el tracto respiratorio y que su transmisión era de humano a humano. En el año 1967, Almeida y Tyrrell logran hacer la primera foto del virus a través de un microscopio electrónico. Es así como se descubre por primera vez la estructura de corona. Lo que estáis viendo son las primeras fotos del coronavirus, que hasta entonces no tenía nombre. Cabe resaltar que los microscopios convencionales no tienen la capacidad para ver el virus, en cambio los electrónicos o los microscopios de electrones sí que pueden. Ya descubierto el virus, y con el paso de los años 70, identifican otro grupo de virus. Uno de ellos es el gamma coronavirus, que ataca animales como las aves grandes, mamíferos y marinos. Otro tipo es el delta coronavirus, que solamente ataca a las aves, y los virus más importantes son el alfa y beta coronavirus, que ataca al ganado bovino, porcino, animales de compañía, murciélagos y mayormente al ser humano. Entonces, ¿cuál es el nuevo virus del que hablan en las noticias? Pues es el beta coronavirus. Y como ya comenté antes, no daba ningún problema en la década de los años 70, porque simplemente producía un resfriado común, sin más complicaciones. Sin embargo, en la actualidad las cosas han cambiado drásticamente. Si nos paramos en el año 2002, algunos recordarán que las noticias informaban sobre el fallecimiento de personas por neumonía típica. En ese año, China afrontaba el surgimiento de una nueva neumonía, más potente y más letal. El origen de este suceso fue en el año 2002 en Cantón, China. 8.098 personas fueron las infectadas y fallecieron el 9,5% de los infectados, y en 2004 se pudo erradicar el brote y controlar por fin la enfermedad. Muchos se preguntarán, ¿y por qué no fallecieron todos? La respuesta es muy simple. Depende mucho del sistema inmunológico de cada persona. Los grupos con más riesgo o los que se llevan la peor parte son los diabéticos, ancianos, niños, personas con bajas defensas y con enfermedades crónicas. Otra de las preguntas que se suele hacer es ¿y qué es una neumonía típica? Para entender qué es una neumonía típica, primero debemos saber qué es una neumonía. Una neumonía, en simples palabras, es una inflamación del tejido pulmonar por infección. Se puede ver en personas que tienen fiebre, con tos o expectoraciones, con dificultades para hablar, tienen escalofrío, les duelen los costados y respiran muy rápidamente. Esto suele ser un cuadro típico o común de una neumonía por infección bacteriana, como ejemplo. Pero sin embargo, en el año 2002 el coronavirus producía un síntoma respiratorio agudo severo, es decir,
los mismos síntomas que os he comentado antes, con la diferencia de que el coronavirus se contagia de manera más rápida y las personas se asfixian, les cuesta mucho respirar y además se les suman dolores musculares con fiebres muy altas. Justo esto fue lo que salía en las noticias en el año 2002 y 2003. China pudo controlarlo, aislaron a las personas enfermas para que no contagiaran a otras, se les daban tratamientos hasta que sanaban, pero lamentablemente hubo fallecidos. El siguiente evento ocurrió en el año 2012 y hasta el día de hoy sigue activo. Se trata del mismo virus, el beta coronavirus. Se produjo en el Oriente Medio. El diagnóstico es el mismo, síndrome respiratorio severo asociado a Oriente Medio. La misma enfermedad que ocurrió en China en el año 2002, con la diferencia de que el lugar de origen fue Arabia Saudí, por la misma neumonía atípica. Lo que ocurre es que en este país no hay un control tan estricto como el que hizo China, y los medios de comunicación no se hicieron eco de la noticia. Con todo esto ya tenemos la suficiente información de que el coronavirus hace ya años que existe, solo que a día de hoy produce una neumonía muy potente y si una persona tiene las defensas bajas corre mucho riesgo en padecer el coronavirus. Ahora nos situamos en la actualidad. Se sabe que el virus es del mismo género que el beta coronavirus, sin embargo, el virus ha mutado y por esta razón es que se le puso el nombre de nCoV-19, nuevo coronavirus, y se entraría a entender como una enfermedad reemergente. Para que nos entendamos, es como si de repente apareciera el VIH, el SIDA, y ya no es que solo te baje las defensas, sino que ahora te quedas calvo. Por algo así es lógico que las autoridades den la alarma y pongan en cuarentena a las personas infectadas, siendo necesario crear un ambiente especial, algo que es digno de admirar con la labor que ha hecho China para controlar la enfermedad. Algunas personas se preguntan cómo es que aparecen los virus, y la respuesta es simple. El 75% de las enfermedades nuevas o que emergen son causas de una zoonosis, es decir, la transmiten los animales. Por ejemplo, lo más aceptado sobre el VIH es que es un virus de inmunodeficiencia del simio, que fue transmitido al ser humano. Pudo acoplarse en este y a su vez mutó para que de esta forma solamente se transmita entre humanos. Los virus no tienen vida, son estructuras proteicas que contienen ADN o ARN, con la capacidad de alterar otras estructuras celulares, pero para ello debe haber compatibilidad. Aún así, los virus pueden cambiar su composición constantemente, debido al huésped en el que se encuentra. Es por eso que todos los años muta el virus de la gripe, salvo que una persona sea genéticamente resistente a este tipo de virus. Cabe resaltar que su tiempo de vida media en el ambiente es limitado, y por otra parte el coronavirus es termolábil, es decir, no sobrevive al calor y tampoco sobrevive al alcohol, dado a que su secuencia de ARN se destruye con facilidad. Ahora hablemos del nCoV. Esto sucede a finales del mes de diciembre de 2019, en la zona de Wuhan, provincia de Hubei, China. De repente, varias personas empiezan a padecer de una neumonía, de los cuales muchas personas entran en cuidados intensivos, debido a la intensidad de esta enfermedad. Fue algo que llamó la atención de los médicos, pero lo constataron como un brote local y que probablemente se trataba de algo nuevo. Los médicos empezaron a hacer preguntas a los pacientes. Estos decían que habían estado en el mercado de pescados y mariscos de Wuhan. Por eso mismo, el 1 de enero de 2020 se cerró ese mercado y las autoridades chinas informarían a la OMS, Organización Mundial de la Salud, sobre una serie de casos de neumonía de origen desconocido. Cabe resaltar que en el mercado de Wuhan existen animales vivos que conviven con humanos. Por esa razón, creyeron que podría tratarse de una zoonosis. Del 7 al 8 de enero se tomaron muestras de los pacientes enfermos. Los científicos encuentran que se trataba de una nueva cepa de coronavirus, que fue catalogado como nCoV-19. El 11 de enero se produce la primera muerte producto de este patógeno. El 12 de enero, China informa la secuencia genética de este virus. De esta manera ya se pueden hacer las primeras observaciones, que permiten identificar el virus mediante exámenes de laboratorio. El 13 de enero se notifica el primer caso o persona infectada fuera de China.
el 17 de enero se publica un artículo en el Imperial College de Londres y advierte que el número de casos en Wuhan es de cerca de 1.700 contagiados. El 20 de enero se confirma que el virus se transmite entre humanos. El 23 de enero, la OMS reconoce la emergencia china, pero asegura que es prematuro hablar aún de una emergencia sanitaria a escala mundial. El 24 de enero se confirma el primer caso en Francia. El 25 de enero, más de 40 fallecidos y 1.000 casos confirmados, además de los 56 millones de personas confinadas en la provincia de Wuhan, puestos en cuarentena. El 28 de enero, varios países organizan la repatriación de los ciudadanos a China. Se solicita que se traigan de vuelta los 5 millones de personas que salieron de Hubei, antes de que la ciudad se haya declarado en cuarentena. Por eso hay una gran preocupación de que pueden ser portadores del coronavirus. Lo que sucede es que algunas de estas personas viajaron por vacaciones del Año Nuevo Lunar chino y otros huyendo de la epidemia. De hecho, gran parte del segundo grupo abandonó la capital de la provincia de Hubei y se dirigieron a las ciudades vecinas. Aunque el gobierno chino moviliza grandes cargamentos de materiales y suministros médicos hacia Hubei, las autoridades locales advirtieron que había un gran déficit de estos productos, dado la cantidad de enfermos que surgen a diario. Por ello, que salen las noticias estos de un hospital construido en solo 10 días en China. El 29 de enero se confirma la epidemia o pandemia, que ya supera la cantidad de casos registrados durante la epidemia del año 2002 al 2003, que fueron cerca de 8.000 personas. Actualmente ya vamos cerca de los 150.000, hoy 14 de marzo. En la descripción del vídeo os dejo un enlace al mapeo hecho por la Universidad Johns Hopkins, donde se puede apreciar la cantidad de casos confirmados verazmente, así como la cantidad de personas que han fallecido y cuántos se han recuperado. El 26 de enero había cerca de 3.000 personas infectadas, ahora ya hay casi 150.000 y probablemente seguirá subiendo. El 30 de enero del presente año, la OMS declaró la emergencia de salud pública a nivel internacional, así que estamos bajo una amenaza en la que se está haciendo todo lo posible para controlarla. Lo mejor que podemos hacer es alimentarnos bien, para aumentar nuestras defensas y evitar en lo posible el contacto con otras personas, especialmente con problemas respiratorios o que hayan venido de Asia e Italia. Si la enfermedad ya está en tu país, evita el contacto con cualquier enfermo de tracto respiratorio, ya que la enfermedad se transmite por gotas de saliva o secreciones. Estos contienen billones de células y pueden sobrevivir horas en cualquier superficie. Si una persona infectada estornuda y se tapa con la mano, su mano estará contaminada y lo que toque con esa mano también quedará contaminado. Si saludas en la cara a alguien infectado, terminarás contaminándote. Si en este momento tienes gripe, digamos que no has tenido contacto con alguien procedente de países con riesgo, no entras en los casos probables para identificar el coronavirus, sino por otro tipo de virus, ya sea influencia o rinovirus. Si vas al hospital para solicitar que te detecte si tienes el coronavirus, ya sería por la fuerza, ya que lo que se espera son pacientes que vengan de países con riesgo, que serían los casos más sospechosos. Espero que hayan comprendido algo más con respecto a esta enfermedad. Mientras haya un control riguroso en cada país, la enfermedad no avanzará, pero aún así, quienes están en riesgo son los ancianos, niños y personas con defensas bajas. Es por ello que hay que aumentar las defensas y cuidarse muchos. A todo esto os deseo una buena salud y se cuiden. Muchas gracias por ver este vídeo.